Bien, ¿listos? ¿Listos para seguir con nuestro estudio? Por la gracia de Dios, hoy estamos continuando con nuestro estudio de las promesas de Dios. Y vamos a ver la segunda parte, promesas de Dios para nuestras necesidades espirituales. Pero antes de meternos un poquito en materia, abrir aquí un paréntesis para aclarar un punto en medio del estudio de las promesas de Dios, que hay dos grandes grupos en los cuales dividimos las promesas de Dios. Y esto las vamos a llamar las promesas generales y las promesas específicas. Promesas generales y promesas específicas. Como bien su nombre lo dice, las promesas generales son aquellas promesas que el Espíritu da para cada creyente en cada época. O sea, para todos, no hay digamos, algo específico o algo particular en la promesa, sino que es una promesa general. No se establece en la promesa cuando fue dada y cuando fue escrita limitación de tiempo o limitación en el destinatario. Esa es una promesa general. Un ejemplo de esta promesa general era, como veíamos la semana pasada, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos o perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa se basa en el perdón de Dios y está disponible para todo creyente, porque es una promesa para todo creyente que es capaz de pedir perdón por sus pecados. Ahora, una promesa específica es una promesa que es hecha para una persona en particular en un tiempo determinado, ante una circunstancia determinada. Y un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de una promesa específica, por ejemplo, es 1 Reyes capítulo 9, versículo 5. Allí Dios, hablando con David, le dice que él va a afirmar su trono sobre Israel para siempre. Entonces, cuando vemos esta promesa específica, cuando nosotros la vamos a leer, tenemos que entender que fue una promesa en un momento específico para una persona específica, en este caso el rey David, explicándole que su reino va a ser establecido o va a ser afirmado para siempre en un lugar particular, en este caso Israel. Necesitamos sumarle a la forma de identificar las promesas a nuestras vidas, ¿sí? Estos grupos generales, ¿no? Como tenemos las promesas generales y las promesas específicas, ¿sí? Tomar en cuenta este punto y este aspecto a la hora, sí, de analizar las promesas de Dios para nuestras vidas. La primera promesa para nuestras necesidades espirituales es que Dios te enseñará la verdad. Dios te enseñará la verdad. Pregunto, hoy, 2022, ¿sí? ¿Ese es el año que estamos? 2022. 19 de octubre, 19 del 10 del 2022. Hoy, ¿necesitamos saber la verdad? ¿Necesitamos la verdad? Hoy siempre, ¿sí? La verdad es algo que realmente cambia mucho la vida del hombre. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre. La palabra de Dios dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios va a presentar a Jesucristo como la verdad en nuestras vidas. En un mundo en el que todo es relativo, donde no existe la verdad absoluta, donde la verdad se vende al mejor postor, donde la verdad la tiene aquel que posee más poder, necesitamos, como verdaderos hijos de Dios, hacernos de la promesa de que Dios es quien nos enseñará, y lo voy a decir así, la verdad verdadera, o la verdad de verdad. La neta, como dicen por ahí. Pero es lo que necesitamos. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo hacernos de esta verdad? Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, nosotros reclamamos o queremos reclamar la promesa de que Dios nos enseñará la verdad. Y se vale, y lo debemos hacer, debemos anhelarlo. Pero para que la verdad llegue a nuestras vidas, ¿cuál es la premisa? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer según Isaías capítulo 2, versículo 3? Subamos al monte. ¿No es cierto? Dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob,
Y después dice, porque allí de Sión saldrá la ley de Jehová. Lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas para la verdad definitivamente es escuchar la voz de Dios. Estar atento a la voz de Dios. Y el hecho de que la palabra de Dios diga subid, está claramente Dios hablando a través del profeta a su pueblo. Y el subir era donde habitaba la presencia de Jehová, donde se manifestaba en aquel momento la presencia de Jehová. Hoy contamos con una gran ventaja. Ya no hay que subir a ningún lado. Ya no hay que ir a ningún lado. El Espíritu Santo que mora en nosotros realmente es el que nos lleva a que nosotros podamos deleitarnos en la presencia de Dios. Claro, necesitamos apartar ese tiempo, necesitamos buscar ese tiempo en silencio, en reposo, para abrir la palabra de Dios y saber cuáles son o cuál es la ley de Jehová para mi vida, la cual está claramente definida como la verdad en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, dice antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es aquel que nos quiere en un lugar apartado, en un lugar tranquilo, para que nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera está puesto en el corazón del hombre. El Espíritu Santo nos puede escudriñar, porque el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. Aferrémonos a la promesa de la verdad en nuestras vidas. Segunda promesa. La promesa es que en Cristo tendremos libertad. En Cristo tendremos libertad. ¿Cuántos pueblos hoy añoran la libertad? Pero pregunto, hace un mes, precisamente a esta altura, el mes pasado, celebrábamos algo en México, nuestro país. ¿Qué celebrábamos? ¿Qué tiene que la independencia? ¿Qué significa independencia? ¿Qué fue el movimiento? ¿Se conoce como el movimiento independentista o el movimiento de qué? De liberación. ¿De qué nos liberamos? Del yugo de un gobierno. Pero pregunto, y quiero que sean sinceros en su respuesta, hoy, 200 tantos años, no, 200 y qué, 200, como 10 años ya, 212 años. Pregunto, ¿somos libres? No, todavía está lejos. Cambiamos de mano, Cambiamos de mano. Porque cuando definimos libertad, ¿cómo definimos libertad? ¿Qué percepción al menos tenemos de la libertad? ¿Cómo la definimos? Que podemos expresar lo que querramos. Caminar por donde querramos sin tener problemas, ¿no es cierto? La libertad supuestamente trae seguridad. La libertad nos da seguridad, pero hace mucho que ese sentir o que esa situación en nuestra vida no está. Porque yo te pregunto, ¿tú eres libre para decidir? No eres libre para decidir. ¿Eres libre para andar donde tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras? Normas, hay leyes, hay normas, que está bien, ponen orden en cierta manera, es un sistema, pertenecemos a un sistema. Pero a lo que me refiero es, ni elegimos, ni decidimos, ¿no? Incluso estamos como partidos, porque incluso hablando de la ley que tú mencionabas, Mike, el país en general se rige por leyes constitucionales, pero hay pueblos que tienen usos y costumbres. ¿Me entiendes? Que ahí no entra la ley normal y las libertades están supeditadas al pensamiento y al deseo de otros. Y hay personas que hay leyes que no nos gustan y hay libertades que nos dan que no nos gustan. Entonces el hombre no es libre. ¿Por qué? Porque el hombre no nació para ser libre, para ser independiente. El hombre fue creado para ser totalmente dependiente y para servir a un ser superior, en este caso a Dios. Eso fue lo que nosotros fuimos hechos. Fuimos puestos en un lugar donde claramente Dios dejó normas, leyes que nosotros siguiéramos y había libertad, claro, siempre y cuando cumpliéramos el propósito en nuestras vidas. Y el hombre fue tan libre originalmente que fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de elegir y en su elección nos esclavizaron a todos. Totalmente, nos esclavizaron a todos.
Porque hay una esclavitud de la cual este mundo no puede salir. Hay una libertad que este mundo no puede tener si no va por el camino correcto. Porque en Juan capítulo 8, versículo 36, ¿qué dice? Así que, ¿si qué? Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Sin Jesucristo no hay libertad. Si no hay Jesucristo, si no está Cristo en la vida del hombre, el hombre no puede ni sentirse ni llamarse libre. Siempre vamos a estar esclavizados por algo o por alguien. Claro, una persona sin Cristo está esclavo ¿de qué? Del pecado. Una persona con Cristo, ¿sí? Una persona con Cristo que dice como el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si realmente vivimos, como dice el versículo, ¿no? Las cosas que vivo ahora en la carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios, podemos experimentar esa libertad, que es espiritual. Porque mientras estemos en este mundo, el Señor Jesucristo dijo, tendréis aflicciones, tendréis problemas, vas a estar limitado, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Y es más, nosotros tenemos el discernimiento a través de la provisión de Dios para nuestras vidas, para disfrutar de esa libertad. A tal punto que el apóstol dice, aguas, cuando tú estés libre en Cristo, no uses esa libertad como ocasión de libertinaje. No te me vayas para el otro lado. No creas porque ya llegaste a Cristo, ahora sí es China libre y es lo que tú quieras. No, porque la libertad te compromete para que mantenerte en esa situación, que si bien no depende ni de ti ni de mí, tú debas andar como debes de andar, como un verdadero hijo de Dios. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Pero Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios y el Hijo está en ti, la libertad sabes cómo vivirla porque el Espíritu Santo de Dios es el que va a transmitir en nuestras vidas lo que escucha allá arriba para que nosotros realmente podamos andar. Pero el tema es que a veces estamos tan ensordecidos por nuestros problemas, por nuestras situaciones ante este mundo, que nos olvidamos de reclamar la promesa de libertad, que claro, que tiene un condicional en nuestras vidas. Que el Hijo de Dios esté en cada uno de nosotros, que nosotros vivamos bajo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tercera promesa que muestra nuestras necesidades espirituales, que el Señor es quien nos da esperanza. El Señor es quien nos da esperanza. No sé si se dieron cuenta que la esperanza nunca se acaba. Siempre vivimos esperando, ¿verdad? Es un sentir, ándale, esa es la frase. La esperanza nunca muere o lo último que muere es la esperanza. Y hay gente que se la vive esperando, hay gente que se la vive esperanzada. Y a veces este sentimiento de la esperanza es el motor para muchas personas. Hacen cosas esperanzadas, viven, pero realmente no termina de haber una satisfacción en su vida porque muchos ponemos las esperanzas o la esperanza en el lugar equivocado. Estamos esperanzados en tener a través de un buen trabajo que queremos buscar. Si ese trabajo no llega, hay frustración y muchas veces es el ánimo de que esperanza no te caigas, ¿verdad? Seguimos adelante. O ponemos demasiada esperanza en personas, en relaciones, o por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy práctico. Queremos un país mejor, ¿no es así? Y oramos como cristianos en un país mejor. Y es muy normal, y es más, no me acuerdo qué partido político en las últimas elecciones hablaba acerca de la esperanza de México, como diciendo, esta es la esperanza de México. Y yo sinceramente esperé y anhelaba que alguien dijera la verdad, que la esperanza de México no está en ningún color político. No está en ningún partido político, en ninguna persona que llegue al poder. La esperanza para cualquier ser humano, la esperanza para México está en un solo lado, en Jesucristo. No hay más varones. La palabra de Dios dice, versículos 33, 18 y 19, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre. Hay esperanza cuando los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen.
Una forma de nosotros mostrar esperanza, que nuestra esperanza está en Dios, es temerle a Dios. Ese temor reverente, reconociendo quién es Dios, y al reconocer quién es Dios, eso va a traer a mi vida esperanza, pero esa esperanza va a traer orden en mi vida porque voy a tener que cuadrar, alinear mi vida en funcionamiento a lo que Dios espera de mí, porque sus ojos están sobre mí. No para ser un policía cósmico que me señale, que me acuse, ¿no es cierto?, que me haga sentir mal cada vez que yo peco. No, porque no es que Dios te hace sentir mal, es el Espíritu Santo que está en ti, que cuando pecas te hace sentir mal, te redarguye. Si pecas y no sientes nada, es que no hay nada en ti de Dios, ¿sí? Porque ya se hizo callo, o quizás nunca estuvo Cristo morando en ti, nunca estuvo el Espíritu Santo morando en ti. Ahora, cuando hablamos de esperanza, decíamos que tenemos que ponerlo en el lugar correcto. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? ¿Qué mayor promesa que una tierra prometida? Salir de la esclavitud de Egipto. Ir hacia un lugar que fluía leche y miel, y veían los frutos de aquella tierra. Y Dios desde el principio les dijo, voy a estar con ustedes, voy a estar con ustedes. Y por si se les olvidaba, se los mostraba. Lo primero que hizo fue abrirle el mar, ¿no es cierto? Y dejó todo un ejército allí, sepultado en las aguas. Después dice que una nube iba con ellos de día cubriéndolos del sol en el desierto, y una columna de fuego iba de noche abrigándolos por el frío del desierto. Dice que caía pan del cielo, y cuando se cansaron del pan, las codornices venían casi pelándose y se tiraban a la sartén para que comieran carne. Agua en el desierto, Dios proveyó desde una piedra, desde una peña. Sin embargo, el pueblo quitó sus ojos de Dios y muchas veces se quejaron y dijeron, queremos volver a comer cebollas, estábamos mejor en Egipto. Pero si eres esclavo, no había libertad, pero quieren estar allá. Bueno, muchas veces nosotros parece que nos encanta ir a comer cebolla a Egipto y que nuestra esperanza se termina cuando llegan los primeros problemas. Es interesante porque a la tierra prometida del primer contingente solo entraron 2 personas, aquellos que entendieron que la tierra era más que leche y miel y frutos grandes. La tierra era la promesa de Jehová para ellos y era lo que le daba esperanza a sus vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio revelado en nuestras vidas es Cristo, hombres. Nuestra vida, si no es cristocéntrica, no va a tener esperanza, mucho menos libertad, y vamos a andar lejos de la verdad. Pero no solamente el Señor es quien nos da esperanza, sino que la otra promesa que nosotros podemos abrazarnos es que Dios honra la obediencia. Dios honra la obediencia. Hay honra en que nosotros aprendamos a obedecer. A obedecer. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué desobedecemos? Pensémonos, no pensemos hoy como hijos de Dios que eres. Piensa cuando eras niño. ¿Por qué desobedecías? Cuando eras joven. ¿Por qué desobedecías? ¿Qué te llevaba a esa rebeldía? ¿Qué nos mueve la rebeldía? ¿Qué mueve la rebeldía, Doc, en nuestros corazones? Tentaciones, el pecado, sí, claramente. Todo eso es. Pero ¿no ha sucedido que la rebeldía viene porque creemos? Sí, claro, viene de nuestro corazón. Pero cuando pensamos en el hombre natural, pensemos en nuestra época en que no pensamos o que no éramos conscientes quizás del pecado morando en nosotros. Pero la rebeldía, que muchas veces se vendió por la televisión, ¿no? Se hicieron películas y te llevan a que sea rebelde, que rebelde es bueno y todas esas cosas. El hecho de quebrar las leyes, de no ser obediente. Viene la desobediencia a nuestro corazón por el hecho de que nosotros creemos que sabemos, ¿no? Y que no necesitamos, de que podemos ser independientes. Y es interesante porque nos creemos esas mentiras
Y por eso llegamos a desobedecer. Bueno, para mí los impulsos eran, por lo que yo hacía, era por los sentimientos y no por los pensamientos. Ajá, así El es. sentir la necesidad de quitarle la paleta al niño era un sentimiento, no un pensamiento. Si hubiera pensado, pues no se la quito. No había conocimiento, digamos, en cierta manera, exactamente. Eran sentimientos o impulsos, como quieras llamarlo. No, son cuestiones externas que llegan a nuestras vidas y que nos llevan a actuar consciente o inconscientemente, aún sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien. Pero fíjate, la desobediencia, sí, la desobediencia es un arma utilizada desde el principio. Génesis capítulo 3, Satanás llega, se presenta en el huerto a través de un animal, de una serpiente, muy astutamente, dice la palabra de Dios, busca el corazón del hombre, entra a través de engaños, de mentiras, ¿no es cierto? Buscando que el hombre, ¿qué haga? Que caiga. ¿De qué manera? Desobedeciendo. ¿A través de qué? De la mentira. Porque lo primero que Satanás hizo fue poner en duda la palabra de Dios, las normas con que Dios os ha dicho, pero fíjate, va a pasar esto. Después que pone en duda la palabra de Dios, viene la mentira. Y como consecuencia de esa mentira, llega ¿qué cosa? La desobediencia. Pero nosotros debemos saber que Dios se honra o Dios honra la obediencia. Y si oyeres, si prestares tu oído a oír mi voz y guardares mi pacto, dice la palabra de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque fíjate cómo se define Dios. Porque mía es toda la tierra. No necesitamos más. Creo que al leer este versículo debemos ser conscientes de que, claro, la obediencia es buena. Porque ¿a quién obedecemos? Al dueño de todas las cosas. Tiene gran galardón la obediencia en nuestras vidas. Y es una promesa que Dios dijo, si tú oyeres mi voz, eres la única forma de que tú puedes ser obediente. No hay esfuerzo, sí, humano que podamos hacer para obedecer si no escuchamos la voz de Dios. Lo que Adán y Eva hicieron en el huerto fue desatender, desoír, dejar de lado lo que Dios le había dicho, y la consecuencia fue que ellos desobedecieron, y la consecuencia aún mayor fue que ahora todos somos en ellos pecadores y desobedientes a lo que Dios quiere para cada uno de vosotros, para cada uno de nosotros. Juan, capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios en carne. Él entendía que la única forma de mantenerse en raya, mantenerse en línea y en obediencia era ¿qué? Escuchando la voz del Padre. Si Jesucristo lo hizo, ¿cuánto más tú y yo, hombre, para ser obediente, debemos estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y por último, Dios honra, y esta es una de las promesas que más tenemos que aferrarnos, Dios honra la santidad. Dios honra la santidad. Y cuando hablamos de santidad tenemos que hacer esta división a fuerzas, hombres. Ser santo no es algo que nosotros elegimos o podemos, porque somos pecadores. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando su sangre se aplica a nuestras vidas, ¿sí? Somos limpios por el pecado, reconocemos y pedimos perdón por nuestros pecados. A través de Jesucristo Dios nos ve santos. Y es más, nos posiciona, dice, en un lugar de santidad, en lugares especiales, apartados para. Eso es ser santo. Sin embargo, eso no quiere decir que ya soy santo, ya la hice. Entregué mi vida a Cristo y ya. Y a partir de ahora, todo lo que ocurre en mi vida está orquestado por la soberanía de Dios. Entonces, todo lo que pase, Dios va a estar en control como siempre. No, porque dentro de la soberanía de Dios hay una responsabilidad del hombre. Y esa responsabilidad se llama santificación. En otras palabras, es andar en santidad, en cumplimiento de los principios, preceptos que Dios ha puesto en nuestras vidas, para que nosotros vivamos a la altura de quien nos dio un nombre, quien nos dio un apellido, porque ahora somos hijos de Dios. Y cuando hablamos de Dios y hablamos de santidad, hablamos de un Dios que es 3 veces santo. Santo, santo, santo.
Y como sus hijos, como representantes de Él, dice la palabra de Dios, que somos embajadores. El mundo va a conocer a Dios a través de tu vida, a través de mi vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos, debemos andar en santidad. No es casualidad que en el Antiguo Testamento se le haya dicho al pueblo de Israel que debían ser santos porque Dios era santo. Y luego en el Antiguo Testamento, cuando se habla a los gentiles, el apóstol tiene que tomar y decirnos y recordarnos que Dios es santo, santo, santo. Y dice, procuren la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Porque la santidad con la que andamos en este mundo, en el día a día, es la que nos va a permitir llegar a su presencia. Y no estoy hablando de salvación, sino que estoy hablando de la posición. Cuando adquiramos esa posición, tomemos esa posición y podamos pararnos delante del Salvador y decirle por lo menos gracias. Y poder ver su rostro. La palabra de Dios nos advierte que va a haber personas que no van a poder mirar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque su peregrinaje en este mundo no fue digno. No fue digno. Hombres, Proverbios capítulo 11, versículo 20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. No se anda con vuelta a Dios. Cuando se trata de santidad es algo absoluto. Y es dura esta palabra, abominable, sí, no deseable, no grato, no bien visto, incluso sucio, es ante los ojos de Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mi vida debe tener como propósito honrar a Dios siempre, agradar a Dios en todo momento. Romanos 12:2 nos da la forma, nos da el dato y dice, no os conforméis, ¿qué dice? No tomes la forma, no te amoldes, no seas como este mundo. No te adaptes, no te acostumbres a este mundo. No le des por su lado a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu forma de vivir para cambiar, cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces queremos que Dios nos revele su voluntad, pero no queremos transformar nuestra forma de pensar, no queremos cambiar nuestra forma de vivir y queremos que, siendo como este mundo, camuflándonos en este mundo, haciendo lo que este mundo hace, Dios todavía nos revele su buena, agradable y perfecta voluntad. No, no funciona así, porque Dios honra nuestra santidad, tu santidad y mi santidad. Hombres, es tiempo de cambiar. Hombre, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de trabajar y ver en nuestras vidas por lo que Dios realmente quiere para nosotros, lo que Él honra. Aferrarnos a sus promesas, sí, claro que sí, pero cumplir con lo que cada uno de nosotros se nos exige. Están ahí las promesas para reclamarlas. Son más de 3.000, pero hay cosas que hacer, hay cosas que trabajar. Pero aquí estamos, día a día, trabajando para no agradar a este mundo, sino de apropiarnos de las promesas, haciendo y haciendo lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por poder llegar a ella sin restricciones. Gracias por tu espíritu que habla a nuestro espíritu y queremos rogarte que lo que en este día hemos escuchado de tu palabra realmente se aplique a nuestro corazón, transforme nuestras vidas y haga de nosotros, Señor, esas nuevas criaturas que tú quieres que seamos, que pensemos realmente como un verdadero hijo de Dios, que obremos, que actuemos a la altura de un Dios 3 veces santo, que realmente, Señor, cada uno de nosotros cada día se ocupe y se preocupe por aquellas cosas que te agradan a ti, porque nuestro propósito es llevar honra y gloria a tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.